Lo último en noticias, las autoridades ya están permitiendo a las empresas que estén otorgando estos días para vacaciones y para días feriados, Aldo. Los días no laborados por la emergencia sanitaria cuenta de vacaciones. Establecemos contacto con el señor secretario de los despachos de Trabajo y Previsión Social, don Carlos Madero. Ya lo tenemos ahí vía Skype. Ministro, gracias por atendernos para que le expliquemos. Yo creo que vale la pena explicarle detalladamente a la gente qué es lo que se aprobó ayer y que se concertó. Número uno, ministro, esta disposición, ¿a partir de qué momento los días no trabajados se pueden convenir a cuenta de vacaciones? Buenos días y gracias por atendernos. Sí, muy buenos días. Saludos a ustedes que están en cabina y al pueblo hondureño. Efectivamente, ayer hemos hecho un comunicado donde las empresas con los trabajadores, es muy importante, no es una obligatoriedad, es algo que tendrá que emanar de un acuerdo de las partes, puedan acordar trasladar los días feriados, ¿verdad? O otorgar las vacaciones en este periodo de emergencia. Ahora, esto es vigente, por así decirlo, de aquí para adelante. O sea, estamos hablando, hay que recordar que esta emergencia no va a terminar ahorita. No es algo que va a acabar esta semana o la que sigue. Y lo que se prevé es que puedan ocurrir suspensiones laborales. Entonces, lo que queremos es que en vez de que se termine una relación laboral o que se suspenda y la persona quede sin salario, lo puedan canjear si las partes lo acuerdan. Ese es un mecanismo de protección, ¿verdad?, que los trabajadores y las empresas podrán utilizarlo si ellos lo estiman conveniente, lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, para que estos días que vienen, y sabemos que hay un problema porque el ataque o la forma de contener el virus tiene que ver en primera instancia con la capacidad de que la gente no se mueva, ¿verdad? Y por el otro lado, el hecho de que la gente no se mueva genera un problema en el movimiento económico porque las empresas tampoco generan o no están vendiendo, y eso pues puede ser perjudicial al final de cuentas para los trabajadores, porque al tener una paralización de la economía, lo que puede ocurrir es que las empresas empiecen a tratar de suspender trabajadores. Entonces lo que queremos evitar es darle una salida a trabajadores y empleadores y que las empresas sean solidarias, dándoles un mecanismo con el cual puedan compensarle a los trabajadores estos días que restan, porque quiero decirle que esta emergencia no va a terminar ahorita, se va a tener que prolongar. Ahorita no hemos ni siquiera empezado, por así decirlo, lo más complicado de la epidemia, ¿verdad? Y vamos a necesitar, a fin de cuentas, que las empresas y los trabajadores puedan tener un mecanismo. Esto no significa que alguna empresa no pueda llegar a decir no, yo no estoy de acuerdo y no lo hago, o un trabajador tampoco dice yo no estoy de acuerdo y no lo hago, pero al menos tienen una opción para que realmente el tema de solidaridad se pueda ver. Aquí es donde vamos a ver la solidaridad de las personas, de las empresas, y que en vez de que suspendan un trabajador estos días que vienen, en realidad lo que se pueda ocurrir es que puedan pactarlo y puedan ser remunerados tal cual lo dice el Código del Trabajo. Usted me dice, ministro, que no es obligatorio. Es decir, ¿cuál debe ser entonces el procedimiento para concertar trabajadores y empleadores? Si no es obligatorio, lo que se hizo fue abrir una puerta. ¿Cuál va a ser el procedimiento que deben seguir las empresas? Sí, las empresas deberán acordarlo con los trabajadores por escrito. Una vez que lo acuerden por escrito, nos deberán hacer llegar a un correo electrónico que lo dice el comunicado, ¿verdad? Toda la información de ese acuerdo, ¿verdad? Porque las partes lo convengan. Ahora, esto es importante porque, como decimos, es mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿verdad? Porque efectivamente ya sabemos que hay alguna, por así decirlo, algunas solicitudes de posibles suspensiones, y lo que queremos hacer es que en vez de que los trabajadores sean suspendidos o despedidos, mejor estos días que todavía restan, que no sabemos cuántos van a ser, los puedan hacer este intercambio, porque al final unas vacaciones o un feriado es remunerado,
¿verdad? Entonces eso permite que se remunere y también muestra una intención de la empresa que aun cuando pase la crisis ellos van a querer seguir operando. Entonces hay un doble mensaje también en esto, ¿verdad? Porque yo creo que todos en Honduras, nadie quiere perder su trabajo, nadie quiere que lo suspendan, sino que lo que estamos buscando son alternativas, ¿verdad? Para que pueda existir un acuerdo entre las partes. Ministro, también hay días feriados, más o menos de cuánto estaríamos hablando y el tipo de negociación que también se harían aparte de los días de vacaciones. Sí, bueno, los días feriados más o menos son alrededor de unos 10 días, contando los de Semana Santa. Eso podría dar un auxilio casi de 2 semanas, por así decirlo, de las siguientes 2 semanas, que tengan remuneración las personas si llegan a pactarlo. Como le digo, esto es un tema ahorita que tiene que ver con la voluntad de las partes, ¿verdad? Pero al menos significa que yo puedo estar en casa y en vez de que tenga una medida mucho más drástica, pueda tener una remuneración. Yo creo que hay que entender que por los momentos no es una obligatoriedad, pero es una forma de que las partes puedan tener un acuerdo que les permita, como les decía, tener ingresos, ¿verdad? Y que no entren a otra etapa, por así decir, que sería más conflictivo, que son suspensiones o despidos. Entonces, yo creo que al final tiene que ver con conciencia de ambos lados, porque ellos son los que decidirán si lo aplican o no lo aplican, ¿verdad? Lo cierto es que son mecanismos que ayudan, porque no creo que en el cortísimo plazo este tema se resuelva. Entonces tenemos que ser previsores los hondureños y saber que esto va a seguir adelante. O sea, las restricciones van a continuar porque el virus no se ha detenido, y mientras no tengamos una certeza de que se detenga, la propagación va a seguir siendo mucho más grande, y aquí el llamado es a que la gente esté en casa, ¿verdad? Lo más posible, y en casa buscar un mecanismo para que no peligre la estabilidad de sus puestos de trabajo. Dígame, bueno, le voy a mencionar algunas opciones y usted me dice si sí o si no. ¿Los 3 días de Semana Santa, sí? Sí, pueden entrar, ¿verdad? De hecho, la Semana Santa, si se pueden combinar los días, puede ser que las siguientes 2 semanas pudiese abarcar, ¿verdad? Pero eso va a depender de lo que puedan pactar, ¿verdad? Mi recomendación es que las partes puedan llegar a un acuerdo, porque en la medida que llegan a un acuerdo aseguran, por así decirlo, el trabajador de que no vaya a entrar en un proceso de suspensión rápido, sino que lo primero que se hace es que estos días que vengan, ¿verdad?, puedan tener alguna remuneración y no necesariamente una suspensión. Muy bien. Igual 1 de mayo y Semana Morazánica. Sí, eso depende de lo que acuerden. No puedo decirles si lo van a acordar o no, porque eso en realidad es una decisión que puedan tomar entre ambas partes, pero es la posibilidad de que lo puedan pactar, ¿verdad? Si lo pactan y los trabajadores lo van a tener remunerado, pues enhorabuena, ¿verdad? Porque es una forma de que, como les digo yo, ya tengo cualquier cantidad de empresas que quieren hacer algún procedimiento de estos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es poner a disposición un mecanismo antes de que se tome una decisión, y que realmente la solidaridad se pueda demostrar, ¿verdad?, haciendo este tipo de mecanismos. Ministro, estamos hablando que estos días, si usted nos dice que los días feriados son 10 días, son 2 semanas, y las vacaciones que pueda tener una persona, pues estaríamos hablando de más de un mes. Más de un mes a cuenta de días feriados y vacaciones. Esta decisión, como usted ya lo ha dicho, no es obligatoria. ¿Qué va a pasar con las empresas que decidan no acatar esta decisión? Bueno, aquí van a ocurrir 2 vías, y es que efectivamente los que no quieren hacerlo es porque tienen la decisión de hacer una suspensión de labores, ¿verdad? O porque definitivamente quieren hacer un cierre. Pero entonces lo que nosotros hacemos es poner un mecanismo más. Ahora, quiero decirle que estamos trabajando, es probable que estos días ya salga un mecanismo de alivio mientras está este proceso de emergencia que tiene que ver con qué pasa con un trabajador, porque ya sabemos de antemano que esto no va a ser corto. Esto no es un tema que se va a resolver ni esta semana ni probablemente la que siga, y lo que necesitamos tener son opciones
que las empresas y los trabajadores puedan usar. En la medida que tengan opciones y podemos en este periodo también contemplar este programa de alivio que estamos creando junto a empresarios y trabajadores, eso va a permitir de que los días que tengan o que la gente tenga que estar en casa, pues no tenga un impacto económico sustancial, sobre todo para la clase trabajadora. Me gustaría alternar, que quisiéramos alternar también para que usted pueda responder interrogantes o algunas observaciones que puedan tener sectores de la empresa privada y también de la clase obrera. Me confirma producción que nos está escuchando en línea el representante del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Gustavo Solórzano. Solo quiero hacerle una consulta antes de ir con ellos y que usted pueda alternar con ellos. ¿Hay empresas que le han solicitado ya a la Secretaría de Trabajo suspender actividades? Ya tenemos algunas empresas que están haciendo algún tipo de intención de suspensión y por eso es que tratamos de sacar esta medida. Como le digo, no es una medida obligatoria, pero al menos puede compensar en aquellas empresas que lo puedan hacer con sus trabajadores, ¿verdad? Entonces hay que ir jugando con pelota adelantada. Si se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que es una forma de demostrar la solidaridad también con los propios trabajadores y es una posibilidad de que ocurra. En realidad tengo bastantes llamadas de medios de comunicación, ¿verdad? Ahorita en este momento, ¿verdad? Y me gustaría que pudiésemos ser algo breves, por favor, porque también hay que atender a otros medios. Sí, ministro, entonces vamos a alternar. Manténgase ahí. Tiene señal perfecta, ¿verdad? El noticiero. No la tengo ahorita, no la tengo enfrente, pero sí escucha el audio, ¿verdad? Los escucho, sí. Perfectamente. Vamos a hacer algunas rondas de contactos. Y vamos a saludar a las reacciones que tenemos. Vía teléfono tenemos al asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gustavo Solórzano, y con Eddie Quintero se encuentra Fausto Calix. Eddie Quintero, inicialmente con usted, escucha atentamente el secretario de Trabajo, Carlos Madero, la reacción de don Fausto Calix. Gracias, Aldo. Ya sí, amigos telespectadores del mismo Primera Edición. Ministro Madero, bueno, con el abogado laboralista Fausto Calix, está enmarcada en derecho esta resolución adoptada por el gobierno. Está enmarcada en derecho esta resolución adoptada por el gobierno a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Gusto saludarle. Buen día, Eddie. Saludo al pueblo hondureño. No, definitivamente las recomendaciones que hace la Secretaría de Trabajo no están estipuladas en derecho. Y para mencionarle, le voy a desglosar lo que dice la Constitución de la República respecto a esto. Respecto a los días feriados que se pretenden tomar como ya otorgados y gozados, la Constitución de la República en el artículo 128, numeral 9, lo establece como una garantía que no se puede violentar, que no se puede tergiversar, que no se puede disminuir hacia el trabajador. Eso por un lado. En cuanto a lo segundo, que pretenden tomar las vacaciones en esta cuarentena, eso es totalmente ilegal también. En primera instancia, porque el artículo 348 del Código de Trabajo ya establece el procedimiento y los plazos, cómo se otorgan las vacaciones, y no establece ninguna excepción para que el trabajador en este tipo de situaciones las tome como vacaciones. Siguiendo el hilo conductor, el artículo número 3 del Código de Trabajo establece que son nulos ipso iure, es decir, nulos de pleno derecho, todo aquello tipo de actos o estipulaciones o convenios que se hagan vulnerando los derechos que la Constitución de la República, que los tratados internacionales y que reglamentos y el mismo Código de Trabajo le establecen a los trabajadores. También el artículo número 8 del mismo Código de Trabajo establece que en caso de controversia entre las leyes laborales y una ley de otra índole, prevalecen las leyes laborales. El artículo 136 de la Constitución de la República establece que el trabajador puede participar de las utilidades y los beneficios, pero jamás asumir las pérdidas. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la clase trabajadora? No se deje engañar ni amenazar. No puede ser obligado a firmar un acuerdo de esa naturaleza que vulnera todas sus garantías y todos sus derechos. Es más, Eddie, esta disposición se ha tomado totalmente saliéndose de la jerarquía normativa que habla el artículo número 7 de la Ley General de la Administración Pública, donde en la cúspide de esa jerarquía está la Constitución de la República, los tratados y el mismo Código de Trabajo. ¿Qué hacer? Impugnar
este tipo de decisiones que se están tomando desde la Secretaría, en la misma Secretaría, posteriormente en los juzgados, no obligar al trabajador a que firme, y no es descabellado, Eddie, no es descabellado preparar un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Brevemente, Fausto, ha dicho el secretario de Trabajo que esta no es de carácter obligatorio, sino que es una salida que se está dando a trabajadores y patronos para que puedan llegar a un acuerdo. ¿Cree que esto va a darse en esas condiciones? Eddie, la situación es que la Ley General de la Administración Pública le establece a las secretarías de Estado, y esta no es la excepción, de que uno de los principios es fortalecer el Estado de Derecho. Imagínense, con este tipo de recomendación lo que están haciendo es retrocediendo lo poco que tenemos de Estado de Derecho. Le dice que no puede violentar derechos consagrados en la Constitución de la República y está haciendo recomendaciones que vulneran la Constitución y el Código de Trabajo, como yo se lo he mencionado. Entonces, una disposición de esa naturaleza, aunque no sea obligatoria, es una recomendación que está envenenada, es una recomendación que tiene todas las características de ilegalidad, y por eso el trabajador y trabajadora no se debe dejar amedrentar ni firmar un acuerdo de esa naturaleza. Le están dando un arma al patrono para obligar al trabajador a aceptar esas condiciones, so pena de despedirlo. Totalmente, Eddie. ¿Sabe lo que están haciendo? Te recomiendo que te sentes a dialogar, pero le imponen un acuerdo ya. Te recomiendo que te sentes a decidir con tu patrono, pero va con la pistola en la cabeza el trabajador. Eso no puede seguir sucediendo. Sabemos que en esta crisis todos salimos afectados, Eddie, pero la cuestión es que tenemos que construir un acuerdo justo, un acuerdo amplio y sobre todo un acuerdo legal y legítimo con toda la clase trabajadora, la clase empresarial y la Secretaría de Trabajo, no un acuerdo antojadizo o recomendación antojadiza que vulnere los derechos de los trabajadores. Bueno, gracias, abogado Fausto Calix. Bueno, vamos al estudio con la reacción del secretario de Trabajo y de otros sectores del país. Adelante. Vamos de inmediato. ¿Qué es lo que dice usted, ministro Madero? Dicen que es ilegal que estén haciendo este tipo de medidas. Ministro. Sí, bueno, como lo decía al principio, no son medidas obligatorias, son medidas conciliatorias que la tienen que tener entre el trabajador y el patrono. Hay que recordar y entender, como lo dije al principio, que este problema del COVID, si lo miramos y seamos totalmente francos, no es un problema que va a terminar ahorita, es un problema que va a tener muchos más días de los que hemos tenido ahorita en cuarentena, y tenemos que prever que eso así va a ser. Por eso es que establecemos que esto ocurre si las partes llegan a un acuerdo. Eso es muy importante porque no es una obligatoriedad. Ahora, ahí cada sector va a saber por qué. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las empresas que están empezando a solicitar sus pensiones lo empiecen a hacer, es mejor, pero ya es decisión de cada una de las partes ver si lo pueden llegar a estructurar de esta forma. Puede ocurrir de que también los empleadores no lo quieran aceptar, ¿verdad? Esa es decisión de cada quien, ¿verdad? Pero porque de repente no hay flujo de caja o eso, pero esto puede mitigar, por así decirlo, en este momento. Efectivamente, lo que decía el abogado, si alguien siente que eso no es así, pues tampoco está obligado a hacerlo, y eso lo queremos dejar totalmente claro porque tiene que ser una disposición de ambas partes y por eso lo hemos dejado totalmente señalado. Yo tengo un par de consultas más, pero antes nos gustaría que escucháramos al asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Gustavo Solórzano. Buenos días. Gracias por atendernos. Quisiéramos conocer su opinión de esta disposición que se hace, entiendo ya en concertación, empleadores, Secretaría de Trabajo. Muy buenos días, Aldo. Buenos días también al secretario de Estado Madero y Jackie. Bueno, al final la disposición, ¿verdad?, es una disposición de la Secretaría del Trabajo. Esto no es que se nos ha compartido un borrador para que nosotros digamos estamos o no estamos de acuerdo. Es una decisión directa de la Secretaría. Nosotros hemos venido, desde que empezó toda la crisis con el COVID-19, hemos venido haciendo una serie de recomendaciones porque visualizábamos de que la crisis iba a ser por lo menos, ¿verdad?, de unas 2, 3 semanas, e incluso hoy podemos decir de que va a ser una crisis que puede durar mucho más tiempo. Ante eso, nosotros
siempre, como lo hemos venido repitiendo, hemos tenido como sector privado una visión de preservar la salud de los trabajadores. En segundo lugar, la vida. Y tercero, ¿verdad?, pues analizar cómo hacer que todas estas medidas económicas y que todos estos impactos económicos puedan tratarse con medidas que garanticen los ingresos a las familias hondureñas a través de la clase trabajadora. Y hemos hecho una serie de propuestas, ¿verdad?, de que puedan ser, y siempre, y aquí quiero rescatar esto, no, nada puede ser impuesto, tienen que ser acuerdos entre los trabajadores y los empleadores. Y esos acuerdos posteriormente validarse ante la Secretaría de Trabajo, como se dice en el comunicado que ha emitido la Secretaría. Pero esos acuerdos van orientados a ello, a que la gente tenga ingresos, y eso podría ser desde, hay varias opciones que pueden ser desde permisos que puedan dar las empresas con goce de salario. Nosotros hoy vemos, el lunes tenemos día 30 y muchísimas empresas pues están absorbiendo lo que es este pago, sin embargo otras no van a poder tener esa capacidad. Las que tengan o puedan pagar hasta el 30 posiblemente tengan que ver qué es lo que hacen con el mes de abril, y bueno, ya tienen hoy una serie de medidas que nosotros hemos venido también señalándoles que pueden llegar a negociar con los trabajadores, como ser el tema de las vacaciones, y aquí quiero dejar claro también que son las vacaciones que la gente tenga ganada, es decir, que ya tenga para gozarlas, no haya podido hacerlo antes de la crisis, y que pueda disfrutar esos días durante el periodo, ¿verdad?, que resta, para así garantizar que esa gente va a tener dinero. Muchas empresas efectivamente consultan sobre el tema de la suspensión. Al final también esta es una decisión que va a depender de cada uno. Hoy tenemos una serie de alternativas, pero esas alternativas están orientadas en primer lugar a la parte que señalaba el ministro Carlos Madero, si las empresas tienen o no tienen flujo de caja. Abogado, si las empresas, ¿sí? Abogado, ¿está de acuerdo sí o no la empresa privada en esta iniciativa del gobierno? Otra vez, nosotros, estas son dos propuestas, hay muchísimas más ya que pueden aplicarse. Lo que nosotros estamos viendo es que la gente pueda tener dinero. Toda medida que garantice que la gente pueda tener dinero durante el tiempo de suspensión, vamos a estar de acuerdo. Perfecto. Don Carlos Madero, ¿ha escuchado a don Gustavo Solorza? Sí, efectivamente lo que se pretende es que las personas en este periodo puedan tener ingresos, eso es correcto, ¿verdad? Pero al final, como les digo, si puede tener este proceso que no va a ser corto y las empresas lo convienen y también lo convienen los trabajadores, ¿verdad?, es mejor pasarlo con dinero, y si lo pueden pactar para que se los puedan pagar, pues sería lo ideal. Si no están de acuerdo, pues tampoco no pasa nada, ¿verdad? Sí. Pero también eso pues conlleva a los riesgos que puede ocurrir, porque tenemos que entender que este no es un problema que se va a resolver al corto plazo. Esto tiene bastante plazo. Estamos buscando otro esquema también ahorita que busque tener ingresos, porque esto no está pintando para corto plazo, y esto es importante que las personas lo sepan, ¿verdad? Por lo tanto, existe esta posibilidad, ¿verdad? Y si las partes lo acuerdan, puede ser, pero es una válvula de escape por si efectivamente pudiese presentarse un proceso de suspensión, pero que se considere primero, antes de suspender a un trabajador, tener ingresos por este periodo, y eso pues va a depender si las partes lo acuerdan o no. Ministro, usted dice esto no termina ahora. Más o menos ¿cuántos días han estimado van a extender la cuarentena que culmina este fin de semana? Mire, no lo sabemos, pero es probable que se vuelva a extender. Ya vamos a dar los comunicados respectivos, pero quiero volvérselos a decir porque esto está ocurriendo en la mayoría de países, y es que esto no va a terminar rápido. Hay que empezar a pensar, que la población sepa que no es algo que se va a terminar rápido, y al no terminar rápido, lo mejor que puede pasar es que la población tenga alternativas de lo que va a pasar con sus ingresos, ¿verdad? Porque si no, esta cuestión, aquí es donde decimos que la solidaridad es la que va a marcar qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Y consultas puntuales, ¿qué implicaciones, económicas? Tal vez, por favor, es que tengo otros medios y me gustaría atenderlos también, ¿verdad? Entonces,
¿Qué implicaciones económicas trae esto, abogado Madero? Bueno, es que recordemos que el tema del COVID va a traer implicaciones económicas nunca antes vistas en Honduras y en el mundo. No es un tema que solo está afectando a Honduras, está afectando casi a todas las economías del planeta, y cuando se afecta la economía se pueden afectar los empleos. Así que por eso estamos trabajando en medidas que vayan manteniendo los empleos, ¿verdad? Vamos a ir sacando otro tipo de medidas también, ¿verdad? Mucho más fuertes inclusive, ¿verdad? Para mantener los puestos de trabajo, que es lo más importante para nosotros en este momento. Ministro, ¿es posible que se abran los restaurantes con servicio a domicilio para evitar que tanta gente ande en la calle? Sí, bueno, estamos haciendo un programa, porque tenemos que intercalar entre que se cierre la economía y se vaya abriendo, pero ya estamos haciendo análisis de estas medidas también. ¿Será suficiente estas medidas para dos cosas? Hábleme de dos cosas. Número uno, para evitar la quiebra de empresas o la salida del cierre de empresas. Y número dos, para evitar despidos. Quisiera un criterio amplio y explicativo suyo, porque seguramente hay mucho emprendedor, empresario que quiere saber esto. Sí, es probable que sí, ¿verdad? O sea, no es la única medida, porque recordemos que de repente si hay un flujo muy bajo, es probable que la empresa definitivamente pueda pensar, mire, no puedo y no puedo seguir más. O sea, esto por eso es una opción, ¿verdad? Pero vamos a acompañar otra serie de medidas. Ya sacamos las medidas de temas financieros para ampliar los plazos para el pago de préstamos. Eso es para dar oxígeno también al sector productivo, ¿verdad? Igual va a ir acompañado de estas posibles medidas. Igual tendremos otro paquete que estamos trabajando que tiene que ver con garantizar los puestos de trabajo, porque, como les digo, es importante que se sepa que esta es una crisis que no va para corto. Esto va a tardar mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y necesitamos ir siendo creativos. Mire, para grandes problemas, grandes remedios, hay que entender que así va a ser, y probablemente aquí en Honduras todos vamos a tener que ir poniendo un poquito para resolver el problema, que es un problema general. Ministro, ¿cómo evitar que las empresas quiebren ante esta crisis? Mire, ese es uno de los grandes temas que estamos discutiendo. Por eso es que vienen una serie de medidas, no son las únicas que se van a tomar, ¿verdad? Pero sí quiero decirle que las medidas que vamos a ir tomando son en pro de cuidar los puestos de trabajo. Lo que más nos interesa es los puestos de trabajo en este momento, que no se pierdan, ¿verdad? Y tenemos que entender, por ejemplo, hay otros países que también tienen muchísimos problemas. Miramos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que está creciendo muchísimo el coronavirus, ¿verdad? Igual el caso de Europa, y eso va a afectar los mercados mundiales también, no solamente los mercados locales. Así que todos los países prácticamente nos encontramos en la misma circunstancia, y aquí la clave es que las medidas vayan dirigidas a no perder puestos de trabajo, y para no perder puestos de trabajo significa que tratemos que las empresas no cierren. Excelente, ministro. Solo una consulta más y nos da su mensaje final también. ¿La micro y pequeña empresa está incluida en puede participar de este proceso? Y lo que usted ya nos decía, esta estrategia para evitar los despidos. Sí, efectivamente, esto está abierto para cualquier empleador que lo pueda pactar. Sabemos que es probable que hay unos que ni siquiera lo puedan pactar, y yo creo que hay que ser realista, porque de repente hay algunos que ni siquiera podrían cumplir una obligación de esta naturaleza. Pero para eso estamos trabajando otras medidas, ¿verdad? Que también permitan, por así decirlo, mantener los puestos. Todavía no se las puedo decir porque le estamos construyendo tripartitamente entre los sectores, pero los que puedan y realmente puedan ir entrando en esta dinámica, pues lo van a poder hacer. Como le digo, hay otros que no lo van a poder hacer porque simplemente no tienen la capacidad de hacerlo y entrarán a otro tipo de programa, ¿verdad? Y lo que estamos tratando de hacer es tener, tanto para los trabajadores como para las empresas, opciones de las cuales echar mano, porque, como les vuelvo a repetir, este no es un problema que se va a terminar en la siguiente semana, ¿verdad? Tenemos todavía varias semanas que probablemente esto va a pasar, y mientras más semanas ocurran, tenemos que tratar de garantizar que los trabajadores no pierdan su trabajo y tengan ingresos. ¿Qué mensaje le deja usted al pueblo hondureño que lo está viendo?
Bueno, en primer lugar, que entendamos que esta es una epidemia de la cual ningún país del mundo está preparado, pero en Honduras lo que queremos ir haciendo son medidas que preserven los puestos de trabajo y que no solamente los preserven, sino que mientras se encuentra un proceso de esta emergencia, las personas tengan ingresos, porque en la medida que las personas tengan ingresos, pues van a poder estar tranquilos en sus casas, ¿verdad? Haciendo las medidas que se están tomando para no salir, ¿verdad? Y vamos a tener otra serie de medidas que tienen que ver con incentivar la producción, ¿verdad? Sobre todo la producción del campo, que necesitamos que nos lleve la comida, pero también necesitamos que estos ingresos tengan la población para que esta comida se pueda adquirir, ¿verdad? Y combinado con estas medidas de ayuda de alimentos que estamos llevando a las zonas más pobres, casi son 800,000 familias que se van a beneficiar de esto, un poco más de 3.2 millones de personas, porque tenemos que entender que en esta crisis vamos a tener que aportar todos, absolutamente todos los hondureños, y vamos a tener que demostrar nuestra solidaridad. Yo invito al sector privado, a las empresas, a que sean solidarias. La mejor manera de expresar nuestro apoyo al pueblo hondureño ahorita es tratar de ser solidarios con los hondureños, y antes de poder tomar alguna decisión de suspensión o de cancelación de contratos, que puedan ver todas las alternativas que vamos a poder ir presentando, ¿verdad? Para que los trabajadores puedan seguir manteniendo sus puestos de trabajo, que es la prioridad número 1 del gobierno. Solo 30 segundos. ¿Autorizó o no ha autorizado la Secretaría de Trabajo suspensión de contratos en algunas empresas? Hasta el momento todavía no, ¿verdad? Hemos estado en comunicación con el sector privado y esperamos que mientras vayamos sacando estas medidas, pues las empresas puedan ir pensando mejor si quieren o no quieren optar por esta medida. Al final sabemos que es un derecho que tiene cualquiera de solicitarlo, pero queremos poner salidas antes de que sea la última opción, por así decirlo, la solicitud de una suspensión o la terminación de un contrato de trabajo. Gracias, ministro. A la orden. Gracias por atendernos al secretario de Trabajo, el abogado Carlos Madero. Creo que hemos agotado las consultas relacionadas con esta temática. No es una obligación, es una medida que se toma para evitar los despidos y también el cierre de empresas, que es una preocupación también de mucha gente.